David Álava rescata al Real Madrid en Almería. ¡Arrancamos! ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. Victoria del Real Madrid frente al Almería 1-2 con goles de Lucas Vázquez y de David Álava, que a la postre nos daba la victoria en un partido donde la verdad hemos tenido bastantes problemas desde el inicio con ese gol de Almería. He visto hoy un Real Madrid, chavales, muy impreciso, muy extraño. Creo que los distintos movimientos, permutas, rotaciones que ha hecho Carlo Ancelotti han dejado al equipo algo descolocado, particularmente en el eje de la zaga, con Nacho y con Rüdiger, una pareja desconocida entre ellos, y creo que, de hecho, ahí llega el error del propio Antonio Rüdiger, que a la postre fue el gol de la Almería. Y a partir de ahí el equipo se activó, porque los primeros 5 minutos fueron de auténtica zozobra. Un 11 donde aparecía Aurelien Tchouaméni con Camavinga, donde, lo dicho, aparecía esta pareja. Y en fin, todo eso yo creo que al equipo, en lo que es su esqueleto, su eje epicentral como estructura táctica, le ha dejado bastante descolocado. A partir del gol de Almería, sí que es cierto que el equipo ha empezado a llegar, a generar ocasiones, desde los pases filtrados, con Vinicius como gran MVP junto a Álava del partido, Álava por el gol, pero Vinicius ha sido la constante, el cuchillo, el que penetraba y generaba deficiencias a la defensa de Almería. Ha tenido situaciones de gol, no ha encontrado el gol, pero la verdad es que por momentos era el yin y el yang, el principio y el fin del ataque del punto creativo ofensivo del Real Madrid. Benzema, en cambio, ha estado bastante apagado. Creo que eso también lo ha notado el equipo. Benzema es fundamental y ha estado bastante gris, en un tono muy gris para mí Karim Benzema, y el francés al final es el jugador más importante del Real Madrid. Es que es el jugador insustituible. A día de hoy no hay nadie que pueda sustituir de manera natural el puesto de 9 de Karim Benzema. Valverde con sus arrancadas, siempre apareciendo, intentando, pero bastante irregular el charrúa, y con las penetraciones por bandas de Lucas Vázquez, que eran más interesantes que Ferland Mendy, que ha sido de lo peor del Real Madrid en el día de hoy. En la primera parte lo he dicho en muchas ocasiones, luego en la segunda, a partir de la entrada de Luka Modric, había más combinación. Camavinga se fue, siendo para mí el peor, junto a Tchouaméni probablemente por momentos, Mendy también mal, como he dicho, pero el partido de Camavinga ha sido muy pobre, muy discreto, y era normal que fuera el primer cambio. Era necesario que Modric estuviera en el cambio, y en el juego de interiores aparecer la figura del croata. Tchouaméni ha tenido mejor juego para mí sin balón que con balón, mejor en el robo que en el despliegue, algo normal, esperemos que se vaya acoplando. Partido plano, nada especial, nada destacable, pero sí que al menos ha dado empuje mediante los robos, que es su gran especialidad, pero yo espero muchísimo más de Tchouaméni. Lo dicho, Modric iba apareciendo por perfil izquierdo por momentos con Vinicius, Benzema en las asociaciones, y también entraba Eden Hazard, que sin tampoco hacer un partido ni de notable ni de sobresaliente, pues daba continuidad, porque el Real Madrid, aparte de impreciso, ha sido muy discontinuo a la hora de, pues, estructurar juego línea por línea. Llegábamos porque teníamos mucha más posesión, porque el Almería se metía en un bloque súper bajo, acumulando hasta 6 o 7 defensores, pero realmente con problemas para poder desarbolar el entramado defensivo de Rubí, que lógicamente marcas el gol, pues empiezas a cular, lógicamente el Almería haciendo su función normal como equipo modesto y con un gol encima de ventaja. Por suerte llegaba el gol de Lucas Vázquez en una jugada espectacular de combinación y sobre todo de arrancada de Vini Junior, y llegaba por, entre comillas, suerte el balón para Lucas Vázquez. Toda esa suerte que no habíamos tenido anteriormente con las muchas ocasiones que ya habíamos generado, por suerte el gallego marcó gol. Anteriormente se le anuló un tanto, que por cierto, a mí me ha quedado poco clara la jugada del VAR, pero bueno, venga, fuera de juego, sí, ok, perfecto. Simplemente que no me ha quedado del todo claro. Y luego Lucas, pues bien, con la izquierda ahí, justo entre defensa y portero, golito, empate, y ya pues era una cuestión de tiempo, de que entrara la pelotita de nuevo, pero claro, con la incertidumbre de que pasaba el tiempo y no llegaba el gol. Pues llegó David Álava con ese pie izquierdo que tiene espectacular. El Real Madrid últimamente con Ancelotti no ha marcado muchos goles de falta, y si alguien puede marcar en este equipo goles de falta es Álava. Entró justo por Ferland Mendy, que había hecho un partido, como hemos dicho, de poco nivel, y Álava fue entrar y marcar uno de los goles de la jornada seguro, pegada espectacular desde la frontal, un disparo pues made in David Álava, es
a lo que nos tiene acostumbrado en su carrera deportiva. Y desde el 2-1 y luego los cambios de Casemiro y Ceballos, pues aculábamos un poquito más, porque Vinicius cuando no está en el campo el equipo lo nota muchísimo. Si encima Benzema pues ha estado poco fresco, por decirlo de alguna manera, pues más si cabe el equipo ha retrocedido, ha querido cerrar la victoria como fuera, y esto también hay que decir que es normal, porque es que yo creo que estamos un poco aún en pretemporada, aunque hayamos jugado ya el primer partido oficial con la Supercopa, realmente al equipo pues es normal que le cueste tener una dinámica solvente con balón, de poder resolver, de presionar bien en el bloque, de ser un equipo bien estructurado y equilibrado posicionalmente para trabajar sobre todo el juego sin balón, que nos ha costado a veces robar mucho la pelota. Pero bueno, hemos sido netamente superiores a la Almería, hemos tenido más ocasiones, hemos sido mejores, un Vinicius espectacular, un Álava absolutamente decisivo y una defensa que hoy ha tenido más nervios de lo normal porque Nacho y Rüdiger no se conocen y han echado de menos, lógicamente, a los dos centrales titulares que a día de hoy son Eder Militao y David Álava. Al margen de eso, mensaje también para los dos franceses, para Camavinga y Tchouaméni, que tienen que dar el do de pecho en un equipo donde hay mucho centrocampista, donde hay mucha competitividad, pero Ancelotti tiene que rotar. Yo lo del centro del campo lo compro, que hayan estado Camavinga, Tchouaméni y Kroos. Kroos, por cierto, y lo voy a decir, obviamente, partidazo del alemán. Para mí, el hombre más resolutivo con el balón en el centro del campo, generando situaciones de construcción y también moviendo el balón. Algo de lentitud por momentos, pero luego, para mí, también siendo elemental en los apoyos del centro del campo. Lo dicho, Camavinga y Tchouaméni tienen que espabilar de cara al siguiente partido, confianza máxima para ellos, esto es el Real Madrid, es la exigencia máxima y se espera todo de dos auténticos cracks, al menos para mí. Dudas, las justas. Eso sí, tienen que rendir, pero yo creo que todos tenemos confianza en Camavinga y en Tchouaméni. De Benzema, nada que decir. Yo creo que va a empezar así, poco a poco va a ir encontrando su ritmo. Y los goles de Karim van a llegar seguro. Lo que pasa es que no hay recambio. Hoy encima no estaba Rodrigo, o sea, no hay recambio, no hay recambio. Pero esto con lo que hay que vamos a tener que tirar es lo que hay a día de hoy. Esperemos que fiche el Real Madrid, pero parece complicado. A no ser que salga Asensio, que por cierto, no ha entrado y quizás, oye, pueda haber ahí un mensaje de Carlo Ancelotti. Why not? ¿Por qué no? En fin, estos han sido algunos de los detalles, pinceladas de esta primera victoria oficial de la Liga del Real Madrid tras ganar 1-2 al recién ascendido Almería con goles de Lucas Vázquez y Álava. Aunque sea un partido ante un recién ascendido, para mí tiene valor la victoria porque has generado muchas ocasiones y porque ha sido un partido con un 11 extraño. Veníamos de jugar la Supercopa y creo que sin darle un valor mayúsculo y sin hacer un partidazo a nivel futbolístico, hemos hecho un partido decente en algunos momentos que nos tenía que dar sí o sí para obtener esta victoria. ¡Chao, madridistas!